Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos ya seguir con esta parte de preparación de las máquinas de soporte vectorial. Una lectura completa para presentarlo esta semana de cómo ella sirve, las máquinas de soporte vectorial, este algoritmo implementado con lenguaje Python y aquí les muestro cómo y con datos de Antioquia Mira su Cielo, del proyecto Antioquia Mira su Cielo del profesor Esteban Silva y todo su equipo a lo largo de Antioquia, eh, y que nos han permitido pues estos datos que nos ayudan a esta, eh, a esta implementación de estos algoritmos de Machine Learning. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos del cuaderno de Guerón, tenemos entonces que estamos viendo Support Vector Machine. Aquí vamos a ponerle como un numeral espacio. En esta ya le quitamos la delimitación de doble asterisco en este lenguaje Markdown para que este nos quede más grandecito. Y aquí le ponemos de pronto más tamaño a la pantalla y actualizamos en la red social GitHub lo que llevamos hasta ahora, que es las librerías, el lenguaje y las librerías necesarias para trabajar Machine Learning o predicción con máquinas de soporte vectorial. Entonces, hasta ahora llevamos es lenguaje, lenguaje y librerías necesarias para clasificación binaria con máquinas de soporte vectorial. Máquinas de soporte vectorial. Ya lo actualizamos hasta lo que ya llevamos. En el momento sincronizamos SyncChange en la red social GitHub. Este se va a un repositorio de la cuenta Marco-Canas, un repositorio llamado Investigación D, en la que hacemos pues investigación en didáctica de la ciencia de datos. Entonces aquí tenemos estos Opening Kaggle y Opening Colab que los vamos a ir mejorando para que puedan tener una copia de este trabajo, de este cuaderno, como lo estamos implementando. Entonces ahora en la configuración habíamos visto que se requiere Python 3.7 o mayor, o above, y hemos visto la necesidad de ver, bueno, ¿y quién es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, conocido por su sintaxis clara y legible. Fue diseñado para facilitar el desarrollo rápido de aplicaciones en una amplia variedad de dominios, incluyendo web, ciencia de datos, inteligencia artificial y más. Python soporta múltiples paradigmas de programación como el orientado a objetos, el imperativo, el funcional y el funcional. Además, cuenta con una extensa biblioteca estándar y una gran comunidad de desarrolladores, lo que contribuye a su popularidad y versatilidad. Guido Van Rosen es su creador y él nació el 31 de enero de 1956 en La Haya, Países Bajos, y es un reconocido programador y creador del lenguaje de programación Python. Se graduó en matemáticas e informática en la Universidad de Ámsterdam en 1982 y durante su carrera trabajó en diversos institutos y empresas tecnológicas, incluyendo el Instituto Nacional de Investigación para las Matemáticas y la Informática en los Países Bajos, CWI y Google. Van Rosen desarrolló Python a finales de los años 80 y lo lanzó por primera vez en 1991. Su objetivo era crear un lenguaje que fuese tan fácil de leer y escribir como el inglés, lo cual ha sido una característica distintiva de Python. Continuó liderando el desarrollo del lenguaje como el Benevolent Dictator for Life, hasta que se retiró de este rol en 2018 y posteriormente trabajó en Dropbox y regresó a Microsoft en 2020 para seguir contribuyendo al desarrollo del software. Aquí entonces tenemos el símbolo de Python y aquí el símbolo de y la imagen de Guido Van Rosen en Google. Después nos enseña Guerón de que debemos de revisar a través de la librería
si la versión de, la versión de Python que tenemos, ya hemos revisado que efectivamente tenemos una versión más de hora 3.7 que se requiere para trabajar con máquinas de soporte vectorial. Y ya tenemos la metodología de que cada vez que corremos una línea, pues sacamos una conclusión, en este caso de que las máquinas de soporte vectorial requieren una versión 3.7 o más de Python. Luego ver la regla de sklearn, si la tenemos, entonces aquí de from packaging import version, importamos también sklearn y vemos qué versión tenemos de sklearn a través de sklearn._version_. Entonces miremos que qué es lo que hace cuando usted llama a sklearn punto version y él le dice la versión que tiene instalada y aquí tenemos instalada 1.5.0 y la que se requiere como mínimo es 1.0. Entonces estamos bien. Entonces así ya tenemos que estamos bien en Sklearn, y luego nos muestra que debemos de trabajar para visualización con Matplotlib, creada por John Hunter, el cual murió en 2012. Este es el símbolo de Matplotlib, y aquí el Guerón nos enseña a través con el método RC a configurar el tamaño de la fuente de los gráficos en Matplotlib, cómo van a manejarse el tamaño del label o de las etiquetas en los ejes y el tamaño del título en los ejes. Entonces aquí maneja todo con plt.rc y la cadena access puede manejar todo acerca de el tamaño para los ejes, entonces el diseño para los ejes cada vez que grafiques. Entonces aquí controla el diseño para los ejes. Bueno, entonces aquí ya con eso configuramos, y luego él nos regala una manera de guardar las imágenes, entonces que me parece súper buena, en un solo lugar para las imágenes. Entonces en una carpeta imágenes con SVM. Entonces él se ubica de una vez en la carpeta donde está el cuaderno, utilizando pues a Pathlib, a la librería Pathlib, donde importa la clase path o camino para almacenar todas las visualizaciones que hagamos con máquinas de soporte vectorial en una misma carpeta llamada SVM. Entonces vamos, ya lo nuevo es que vamos a hacer clasificación lineal de la mano de Aurélien Guerón. Nos dice que el libro empieza con pocas figuras, a few figures, antes de la primer ejemplo de código, y luego se hacen 3 celdas que generan cómo guardar estas figuras. Usted puede saltar estas si prefiere, if you want. Entonces aquí nos muestra estas figuras. Bueno, aquí nos dice que falta pandas, que es para procesamiento de datos a través de una estructura de datos llamado DataFrame. Entonces vamos a ir a nuestra terminal, nuevo terminal, y vigilando que estemos en el Virtual Environment bien ubicados, escribimos pip install pandas para trabajar ya con la librería también de procesamiento de datos. Enter, y él ya nos instala pandas. Y mire que él no lo indicó bien, era un module not found error, un error de no hallar el módulo, el module. Entonces aquí corremos de nuevo y ahora sí nos muestra las figuras, en las que muestra que cuando tenemos datos verdes y azules que son linealmente separables, en este caso que exista alguna recta o hiperplano que los separe, pues habrán clasificaciones correctas que son como las de la izquierda,
en las que puede que la recta separe bien a las dos clases, pero quede muy cerca de alguna de las instancias, como en este caso que para la lila y para la roja, algunas instancias, este dato y estos otros, están muy cerca del clasificador. Eso hace que el poder de generalización del clasificador sea muy bajo. Entonces aquí nos muestra a la derecha cómo quedaría con una máquina de soporte vectorial. Entonces nos muestra los datos separables y nos muestra el clasificador, que es este de la mitad, y las instancias más cercanas, miren que están bastante alejadas del clasificador, y las más cercanas al clasificador las vamos a llamar vectores de soporte, y por ellas vamos a pasar unas rectas paralelas al clasificador para generar una calle lo más ancha posible. Y en realidad, entonces, para vislumbrar que lo mejor de las máquinas de soporte vectorial es el poder de generalización de este clasificador, gracias a que quede así, con esta gran banda que se separa bien a una clase de otra, porque así eso va a garantizar que en datos nuevos este clasificador tenga un mejor desempeño. Es así, este gráfico lo vamos a hacer para datos, para aprender, bueno, a hacer todo este código que nos enseña Guerón, en el que nos dice, vea, es que tiene que importar a Matplotlib para visualizar. Entonces, este para visualizar, este para crear arreglos de datos con estructura de datos NDRI, estructuras de datos como vectores y matrices. Entonces, estructurar los datos como vectores y como matrices. Eso hace NumPy. Es que leer SVC ya es traer un clasificador binario, un clasificador en general, es ya una clase de SVC para clasificar con máquina de soporte vectorial. Entonces este ya es el algoritmo de clasificación con máquina de soporte vectorial, con máquina de soporte vectorial. Bueno, el no con, sino de clasificación, bueno, un algoritmo de clasificación, bueno, pues a través de una máquina de soporte vectorial, a través de una máquina de soporte vectorial. Bueno, entonces, y luego importar dataset, pero es porque para trabajar con datos libres, entonces este módulo datasets de Sklearn me va a traer, por ejemplo, el dataset de flores de iris para mostrarnos un ejemplo. Entonces aquí esta ya simplemente para obtener datos libres, obtener datos libres, o sea, que sean públicos, como el dataset de flores de iris, que con el que se enseña a ciencia de datos ampliamente. Entonces hasta aquí vamos a tomar esto que nos da Guerón y lo emulamos. Entonces nosotros vamos a hacer el trabajo de emular el trabajo que él nos enseña con datos meteorológicos. Bueno, entonces nosotros llegamos acá y le ponemos aquí emulación de lo que Guerón nos da en 2 líneas. Entonces aquí le ponemos esta línea de texto y aquí le ponemos emulación de las enseñanzas de Guerón en cuanto a clasificación binaria con máquina de soporte vectorial. Máquina de soporte vectorial. Entonces vamos a ver que él nos haga esta separación, mostrando que él crea una estrategia muy bacana después de mostrarnos esto, de mostrarnos las librerías que debemos utilizar, luego cómo obtener los datos y organizarlos en arreglo X y en arreglo Y, luego configurar bien la variable objetivo,
Vamos a configurarla bien para un clasificador binario que él requiere. Luego traer el clasificador, instanciar la clase clasificadora, pero para clasificación lineal. Y luego crear esta función de graficar la frontera de decisión, esta gran función, y ya luego visualizar esa clasificación, con todo este código que ven acá. Entonces, todo este ya es para visualizar esa clasificación. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos bueno, entonces hasta ahora en esta emulación lo que nos dijo es primero importar las librerías. Así, entonces importa a matplotlib.pyplot as plt, import matplotlib.pyplot as plt para visualización. Entonces, bueno, entonces se propone para visualización. A mí me gusta como en el orden en que uno lo hace. Entonces uno diría, no, pero es que lo primero que usted hace es obtener los datos. Entonces, en realidad, la que vamos a utilizar para obtener los datos es pandas. Entonces, import pandas. Entonces aquí vamos a nosotros para obtener y visualizar tabularmente los datos a través de la estructura llamada data frame. Entonces primero los obtiene uno, luego que los obtiene los organiza para la predicción binaria. Entonces organizar los datos, para organizarlos, bueno, pues usted utiliza pandas, las propiedades de pandas y numpy. Entonces import numpy as np, como es usual, importar a numpy, y esto para configurar los datos como NDRI, como los arreglos X y Y, configurar los datos en la forma, esta es la que me gusta a mí, X mayúscula barra Y, o sea, como una matriz aumentada que tiene a los predictores X y a la variable objetivo a predecir Y en este aprendizaje supervisado. Bueno, entonces, que en realidad aquí lo que queremos decir con aprendizaje supervisado es que el algoritmo aprende, pero con datos, con información ya dada, con la etiqueta, con objetivos ya dados. No nos tiene que deducir también, sino que le damos unos datos con objetivos ya dados para que él aprenda con datos nuevos a clasificarlos. Entonces le damos con algunos datos X con su etiqueta Y asociada para que le aprenda a predecir en datos nuevos X cuál debe ser el Y adecuado. Entonces tenemos así cómo importar los datos, cómo organizarlos para configurar este arreglo XY, luego pues visualizarlos como quedaron con Matplotlib, luego ahora sí hacer el predictor. Entonces bueno, pues entonces ahí ya tomamos con la sentencia from sklearn.svm, que es la librería para máquinas de soporte vectorial, e importamos esa librería a la clase svc para clasificación con máquinas de soporte vectorial. Entonces aquí ya es porque queremos hacer, después de tener los datos organizados y visualizados, bueno, vamos a buscar el predictor. Entonces ahora sí, buscar el predictor, bueno, aquí ya es hacer la predicción mejor, o construir la función predictora. Entonces él va a encontrar una función predictora, encontrar la función predictora.
En este caso es una función lineal para el caso del ejemplo. En general va a ser un hiperplano. Bueno, entonces, y luego ya, por último, hacer predicciones. Pero entonces, bueno, ver la visualización de los datos con el predictor. Entonces, simplemente volvemos otra vez a Matplotlib. Pero entonces ya tenemos las librerías. Ahora sí, importemos los datos. Entonces, bueno, pues esos datos llamémoslos por simplicidad df igual a pd.data, bueno, read de leer, subió un CSV, leer un CSV, y esos datos ya los tenemos. Bueno, esos datos los debo de poner para facilitar todo el trabajo, que no tenga que depender de internet para buscar los datos, porque se vuelve muy lento para una presentación. Entonces esos datos, tenerlos, que vamos a tener datos para clasificación binaria de Turbo y Yarumal, que son dos regiones que en cuanto a temperatura y presión son muy disímiles. Yarumal está muy alto y Turbo está muy bajo, a un nivel del mar, está a nivel del mar. Entonces aquí estos datos los tomamos y los ponemos en donde estamos trabajando este cuaderno, que es en máquinas de soporte vectorial según Guerón. Aquí lo ponemos para que él tome los datos desde ahí y tomamos este nombre. Tomamos el nombre de esos datos, control C, y me los llevo para acá. Entonces aquí lo pongo entre comillas simples, control V, punto, y la extensión .csv de separados por coma, y él ya me da los datos. Y si quiero ver el data frame, entonces él me lo muestra. Entonces él me dice, pero PD no está definido. Bueno, es que cuando importes pandas debes de decirle cómo la vas a identificar la librería cada vez que utilices una función de ella. Entonces le dices que la vas a identificar como PD, es as PD, como PD. Bueno, entonces aquí ya miren que nos muestra los datos. Entonces los hemos obtenido. Entonces tenemos la primera etapa, la obtención y visualización tabular de ellos. Bueno, entonces ya vamos después de eso a configurar los datos en el arreglo XY. Bueno, entonces ¿cómo se configuran eso en el arreglo XY? Yo lo voy a hacer en esta misma línea. Entonces aquí voy a quitar, bueno, o dejo el data frame así visible para que me permita verlo, y luego, bueno, me voy devolviendo acá en la metodología para siempre recordarla. Vamos a configurar los datos. Entonces los predictores van a ser la temperatura y la presión. Entonces yo sé desde ese data frame lo voy a reasignar. Entonces digo df igual a df, y voy a tomar de ese data frame, le digo de ese data frame, entonces tomo df corchetes. Cuando le digo corchetes porque voy a seleccionar atributos de él, columnas de él, y le digo a través de una lista de Python cuando son todos los atributos que va a tomar. Temperatura y presión. Entonces aquí voy a tomar y presión. Entonces aquí le tomo aquí así, y presión, tomo temperatura y presión, y ya muestro cómo me queda. Entonces, para ver que tomé esos datos, entonces miren que tomé solo dos atributos. Cuando tomo esos dos atributos predictores, bueno, pues entonces ya después si les aplicas el método a todo esto, le aplicas el método .values, entonces él te va a convertir ese data frame en un arreglo de NumPy. Mire cómo queda. Entonces así, cuando queda en un arreglo de NumPy, cuando queda así, bueno, aquí lo reasigné. Cuando lo reasigno, debo llamarlo el arreglo de predictores X. Entonces aquí se llama el arreglo de predictores X. Aquí ya, ese es el que, entonces siempre para el modelo predictor siempre le vamos a dar como un arreglo X, que le vamos a poner X para que lo muestre.
Bueno, entonces aquí nos dice que un error, y es que tomamos los datos de nuevo, y ahora sí selecciono de ellos temperatura y presión y aplico values para que convierta el data frame en un arreglo de NumPy. Entonces así, aquí le pongo que lo que hice fue seleccionar atributos predictores, seleccionar atributos predictores y convertirlos en un NDRI y convertirlos en un NDRI de NumPy, en un NDRI, en la estructura insignia de NumPy. Entonces ya tenemos el X, falta el Y. ¿Y cómo obtengo el Y? Bueno, pues para obtener la variable objetivo Y igual a, como si van a crear una variable, y tomo del data frame, voy a tomar, vea, es que él tiene un nombre completo para identificar que de la estación de turbo, esa es la temperatura y la presión, y la estación de Yarumal, esa es la temperatura y presión. Entonces así vamos a poner como es que la temperatura y presión aquí ya sabemos entonces que esas corresponden a turbo, que sea un 1, y a Yarumal este sea un 0. Entonces así le decimos que tome del atributo, tomemos el atributo nombre de la estación, nombre completo, el atributo, hagámosle aquí en la notación de corchetes, nombre completo. Entonces así tenemos una serie de pandas con esa variable. Entonces así la puedo ver, miren acá. Entonces tengo, y sus valores son cadenas de caracteres, son palabras, UDA turbo y UDA Yarumal, pero quiero que eso se vuelva a un 1, para que se vuelvan los arreglos de NumPy. Entonces codifico la variable. Entonces una manera de codificarla es, bueno, hay una manera, es como, bueno, hay una manera que se me ocurre para codificarla. Bueno, pues una manera sencilla, como desde lo que tenemos. O de pronto la podemos dar como valores booleanos. Bueno, también, entonces convertámoslo a valores booleanos. Entonces me ocurre en este caso convertirla a valores booleanos. Entonces decirle, bueno, pues Y sea igual, la nueva Y sea igual a quién. Yo llego y comparo a Y, la comparo a ver qué valores son iguales a UDA, aquí me va, qué valores son iguales a UDA espacio turbo. Entonces a UDA espacio turbo, tengo que tener en cuenta esos espacios y toda la ortografía. Entonces, ¿cuáles son iguales a esa cadena? ¿Cuáles los valores de Y son iguales para que él cree un booleano? Entonces así mire que me queda Y igual a UDA turbo. Entonces mire cómo nos queda. Entonces me queda ya de valores booleanos indicando quién es turbo. Entonces así tendré un identificador de quién es turbo, y así también se puede organizar, y ahí le puedo a ese arreglo completo volverlo un arreglo de NumPy de valores booleanos con punto values. Entonces él va a convertir esa serie de pandas en un arreglo de NumPy, un NDRI, y eso me lo indica con este array. Así ya tengo al X y al Y. Y una manera de ver ese X y Y de organizadito, me gusta mostrarlo didácticamente, es muy importante mostrar esos datos ya organizados, es convertir eso otra vez en un data frame. Entonces yo le digo pues digámosle como un XY df como data frame. Es como lo hacemos con pd.dataframe, que es una función que me transforma en data frame a partir de un NDRI.
¿Y cuál entity array voy a tomar? Con np.c- para concatenar, le pongo entre una lista de Python los que concateno, que son x y y. Y luego le doy los nombres. Entonces le digo los nombres de las columnas, columns, y le digo que los nombres de las columnas van a ser los de esta lista. Van a ser, primero es temperatura, la segunda va a ser presión, y la variable objetivo, el nombre de la variable objetivo, que se llama, bueno, pues si es turbo o no, si es turbo o no, o turbo ya normal. Entonces, que la variable objetivo target para identificar qué municipio es. Entonces le ponemos, bueno, municipio. Municipio. Bueno, entonces puede que entonces así ya nos queda esos tres, y le podemos decir, bueno, y muéstreme efectivamente ya organizadito. Entonces x, y, llamamos a esa variable, y si escribes el nombre de la variable te muestra el valor de ella. Mire cómo le queda, cómo queda bonito. Temperatura, presión y municipio. Mire que entonces ya los primeros datos, que son los de turbo, tienen un 1, una variable objetivo codificada en 1, y los últimos, que son los de Yarumal, pues tienen una variable codificada de 0. Así ya tiene los datos organizados en arreglos de NumPy, x y y. Aquí ya quedaron, en definitiva usted cuando los ve así, x, y, los ve como arreglos de NumPy, pero no tienen los arreglos de NumPy, no te aparece con los nombres de las columnas. Pero cuando los convertí otra vez en DataFrame, nos dejó visualizar las dos columnas de predictores y la variable objetivo codificada también. Entonces es simplemente que ya tenemos los datos bien organizados, y en la metodología, al tenerlos bien organizados, lo que sigue es, bueno, según lo que tenemos acá nosotros, es, al tenerlos organizados, ya vamos en la segunda parte, ahora visualizarlos. Entonces visualizar esa variable, los dos tipos de datos. Entonces eso también se hace muy sencillo, es muy bacano, una cosa muy bonita que disfrutar, que le debo a mi amigo Juber, un gran magister en matemáticas, una gran persona y con una gran familia, que me ayudó mucho a aprender esta parte, y es import. Bueno, ya import ya lo habíamos importado, entonces ya lo que queremos es, bueno, grafique la clase positiva. Entonces primero la clase positiva. Entonces, bueno, pues para graficar esa clase positiva, bueno, vamos a tomarla como Guerón la pone, para seguir la metodología de Guerón y aprender muy bien esa metodología, que es excelente. Entonces Guerón nos dice, bueno, cree en lo que vamos a hacer config, access, una figura y unos ejes. Bueno, porque aquí quiere dos, yo en realidad nada más quiero uno, pero vamos a tomar esta para también aprender que cuando se quieran dos para comparar, entonces usted puede utilizar el método subplots en plural, para crear arreglos matriciales de gráficas. Entonces, entonces se hace de esta manera: fig, access, con asignación múltiple. Asignación múltiple es cuando creo variables con el operador de asignación igual, y aquí pongo las variables separadas por coma, y aquí ya quién las va a crear, que es la función o el método subplots. Aquí ya ese char_array true. Entonces vamos a, yo aquí lo haría con, creo que no se requiere sino fig, access, y lo voy a utilizar aquí con n-calls. Bueno, entonces vamos a dar el análogo al que hace Guerón, tratando de aprender esa metodología Guerón. Entonces, para la clase positiva, entonces creamos una fig, access, no vamos a crear sino una solo, entonces ax, y llamamos a subplot, pero hagámoslo en singular. Entonces creo que en singular ya no necesitamos, creo que él me lo crea, porque nada más quiero uno. Entonces me dice que bueno, que está ahí error, cannot unpack, que no puede, esta función no puede desempaquetarse en dos, entonces tiene que ser con plural. Entonces, bueno, pues
Entonces, tiene que ser con el método en plural, mire que ahora sí lo hace. Y le dice el número de columnas. Bueno, pues ncalls, en el parámetro de ncalls dice que solamente queremos una sola columna. Y con fixsize, bueno, en fixsize, le dices a través de una tupla el tamaño que quieres. Yo voy a ponerlo como ahí de 8x6, de 8x6 pulgadas. Entonces aquí miren cómo te da el gráfico, que ese bonito espacio, este lienzo que te pinta. Y ya después con esta metodología, con esa metodología de orientación a objetos, entonces creó el objeto ax. Entonces ya a él le va a agregar cosas. Entonces él, aquí bueno, tiene un método SCA como para el sistema de ejes actual. Y aquí ya empieza a hacer toda la gráfica. Entonces yo lo haría con este subplots, le dice compel, bueno, bueno, sigamos, este método casi nunca yo lo he utilizado, pero sería bueno aprenderlo. Entonces plt.sca access de 0, como para decirle cuál va a ser el sistema de ejes actual. Entonces aquí, pero en este caso no creo que lo tengamos que indicar, porque vamos a trabajar en una sola columna. Entonces plt.plot, vamos a graficar la primera en la clase positiva. Ahora sí, lo vamos a hacer de una vez. Entonces saquémoslo de una vez. Entonces bajamos acá y decimos, bueno, la clase positiva es con ax.plot en ese sistema de ejes, ax.plot, creo que él me lo pone así. Voy a graficar todos los x de la primera columna, temperatura. Entonces primera columna, voy a decirle entre corchetes todas las filas, coma, primera columna, es decir, temperatura, pero para asociado a la clase positiva, o sea, y igual a 1, o los que tienen valor true, si quiere le pone true, porque los dejamos booleanos, coma, x, vamos a tomar ya la segunda columna, que es la de presión, dos puntos todas las filas, coma, la segunda columna, que es la indexada con el 1, asociada a la clase positiva, que es y igual a true. Entonces así grafiquemos, miremos a ver. Se nos dice que no le gustó porque aquí tiene que ser un operador de comparación, y cuando es operador de comparación es doble igual. Aquí mire que nos grafica la clase positiva como una línea. Bueno, la función plot gráfica es un gráfico de líneas. Entonces vemos que aquí nos queda es un gráfico de líneas, pero cuando quieres es un gráfico de puntos, donde cada punto es un dato. Entonces aquí le decimos, o en este caso una observación de temperatura, utilizas la función scatter. Es una opción que es una buena opción. Entonces mire que en scatter te grafica son puntos, y como son muchos datos, bueno, pues se ven muchísimos puntos. Entonces ahora sí tenemos la primera clase, y ya la clase negativa es muy sencillo de graficar, porque lo único que tienes que hacer es copiar esta misma y decirle que ya lo que quieres ya es la clase negativa, que es la con false, los mismos pero con false, pero para false. Entonces ahora sí, tomamos hasta aquí, y miren ya que tenemos clases linealmente separables, la clase naranja y la clase azul, donde la clase azul es la clase positiva. Entonces aquí le ponemos como la clase positiva, pues le ponemos un color igual a rojo para que se resalte en la clase positiva, y con un label turbo, label municipio de Turbo. Entonces Turbo, que es donde está mi familia, y aquí le ponemos ya la clase negativa con un color, bueno, la clase negativa con un color ya no resalte mucho, de pronto un color que no resalte mucho, de pronto un amarillito, de pronto miremos a ver como un yellow, y un label
la clase negativa, que es la que se refiere al municipio de Yarumal. Entonces así ya tenemos Yarumal y entonces miremos, bueno, esto tiene que ser una cadena, entonces tiene que ser delimitado con comillas simples. Y ahora sí, miren cómo queda bonito, y le ponemos legend para que los ponga la convención que le indique al lector que efectivamente la roja quién es. Le pones con ax.legend, entre paréntesis utilizan el método legend y él se ubica bien en donde lo va a poner. Entonces en este caso eligió en la parte superior izquierda. Entonces ahora miren qué bonito, y ya pues podemos ponerle el eje horizontal para temperatura y el eje vertical para presión, y ponerle título al gráfico para acabar que quede en la visualización. Esa es una de las grandes ventajas de Matplotlib, de que uno pueda ir personalizando su gráfico para mejorar su legibilidad. Personalizar el gráfico para mejorar su legibilidad. Entonces así vamos a ponerle, ya le pusimos leyenda, le podemos también poner ax.grid, ponerlo cuadriculado, pero con baja opacidad, alfa igual a 0.3, que quede bien suavecita la grilla. Miren cómo nos queda. Entonces como lo va personalizando uno más, vea cómo quedó ya cuadriculado. Y le ponemos algo más, bueno, le ponemos el título, ax.title, y le pones que el título va a ser entonces pues un clasificador. Queremos un clasificador binario para identificar que si es turbo o Yarumal. Entonces eso es lo que él quiere predecir, si es turbo o Yarumal. Entonces bueno, las clases, estas son dos clases, la clase Yarumal y la clase turbo. Clase Yarumal, bueno, clase turbo y clase Yarumal, clase turbo y clase Yarumal, y clase Yarumal en cuanto a temperatura y presión. En cuanto a temperatura y presión. Y mire que ya nos queda el título. Entonces, mire, bueno, nos dice que x.title dice que type error text object is not callable. Entonces aquí, bueno, iremos a ver title. Bueno, de pronto en este con ax.title no quiere, sino con, creo que es con set, creo que es set para configurar ax set adjustable, anchor, animate, autoscale, set access locator, set axis of, no creo que nada más set, y aquí le ponemos dentro de ese método set el parámetro title, y le pone el título, y vamos a ver, y ahora sí nos da el título. Entonces con el parámetro, ya cuando estamos haciéndolo con forma de graficación orientada a objetos, al objeto X lo dotamos de su título a través del método set, y también le dotamos control / enter de su X label, o de la etiqueta para el eje horizontal, que es la temperatura, entre comillas. Es así, tiene que ser un valor que es un string. El nombre del parámetro sí no tiene que ser delimitado entre comillas simples. El nombre del parámetro es una variable, y el valor del parámetro es un tipo de dato de Python, que es, en este caso es un string, y el label, que es la presión. Entonces ahora sí ya obtuvo toda esa partecita, la presión. Entonces miren cómo queda ya para la visualización, que estamos graficando temperatura contra la presión y es la clase turbo y la clase Yarumal en cuanto a temperatura y presión, que la clase roja es turbo y que la clase Yarumal
es la amarilla y que uno ve que efectivamente hay separación lineal. Y ya que tenemos esa separación lineal, bueno, dame el clasificador. Entonces, para no alargar mucho el video, va a tomar ya como él llama el clasificador implementando esta función. Esta función la ponemos acá, ya después en el próximo video se los leo y practicamos en codificarla uno mismo, ser capaz de hacerlo por uno mismo. Entonces aquí la traemos para esta parte antes, control V, esta notica es para control X, para cuando grafique la clase positiva, que es aquí, control V, y ya tenemos la función, y luego que la tengamos le dices que grafique, que la implemente. Entonces, ¿cómo la implementa Guerón? Pues cuando ya después de que la haya creado, él la implementa con cuando le dice aquí veremos aquí cuando él la llamó, sí, es en esta segunda, con plot svs decision boundary, le dice el clasificador y le dice el dominio de graficación, que es de 0 a 5.5. Entonces la llama acá, entonces la llama, pero tenemos que tener el clasificador ya entrenado. Entonces aquí en esta visualización ponemos acá que cuando ya la vamos a llamar es porque el clasificador ya lo tenemos listo. Entonces yo aquí lo voy a poner cuando la llamo, control V aquí, pero no la voy a llamar todavía hasta no ser el clasificador. Entonces numeral hasta no crear el clasificador svmclf que llama él. Entonces, ¿cómo lo hacemos para entrenar el clasificador? Para crearlo. Entonces, para entrenarlo mejor. Entonces, él lo hace en estas dos líneas. Aquí. El modelo clasificador acá. Control C. Y es porque va a instanciar la clase de svc con kernel linear. Y C igual a 1 es 100. Entonces, ahora sí. O sea, un C muy grande. Un C de 10, de 1 por 10 a la 100, un número gigantesco. Entonces, bueno, aquí ponemos para entrenar el modelo, lo vamos a hacer esta nueva línea, control V, y aquí lo entrenamos con los datos que tenemos, que ya los tenemos organizaditos. Aquí él ya entrena y en la nueva graficamos, pero con el clasificador completo. Entonces tomamos todo esto, todo, control C, y lo pegamos en donde ya habiendo entrenado, y ahora sí le pedimos que grafique el clasificador. Bueno, y en qué dominio. Entonces tenemos que decirle que queremos graficar. El dominio de graficación era de una temperatura, el mínimo de temperatura en X hasta el máximo de temperatura en el arreglo X. Entonces aquí le pones, tenemos que cuando lo llame, aquí le pone que desde el mínimo np.min, el mínimo de temperatura es de X de la primera columna. Entonces todas las filas, 0 para decirle temperatura al máximo de temperatura. Entonces al máximo de temperatura, pues a np.max de temperatura, que es de X, corchetes, 2 puntos para todas las filas, 0,0 para esa primera columna que es la de temperatura. Y ahora sí grafiquemos y miren cómo queda de bonito, es una cosa espectacular, mostrando el clasificador y los vectores de soporte. Miren, aquí los pone los vectores de soporte y la calle que ha encontrado la máquina de soporte vectorial. Una cosa espectacular, hemos trabajado muy duro para lograr hacer esto y poder llevar estos gráficos. Entonces aquí llamándolo como pues pero nos llamando a la función que salva esos gráficos. Así él lo tiene aquí, cómo vamos a salvar esos gráficos, que él logra guarde el de nosotros. Bueno, pues aquí con el savefig, control save, esa función savefig que él creó,
vamos a guardar ya este excelente trabajo de la mano de Aurel Lenguerón. Control V, Savefig, y le pones, bueno, ya el nombre que usted quiere. Entonces queremos que se llame clasificación binaria con máquina de soporte vectorial. Entonces ya quedó el gráfico y ya lo guarda bien, y ya uno ya lo puede tener acá. Entonces ya lo puede tener ¿a dónde? Pues en lo guarda, creo que es aquí en SVM. Entonces miren, acá está esta belleza en extensión PNG. Una cosa espectacular, me hace sentir muy bien, una cosa tan bonita para mostrar en esta semana de investigación. Muchas gracias.